Pastor. Dios te bendiga. Gusto en verlo. Igualmente. Mucho tiempo. Amén. Por favor, tome su asiento. Gracias. Bueno, Pastor, le quise preguntar si es necesario el Espíritu Santo. He escuchado muchos amigos, hermanos en Cristo, que me dicen, hay necesidad del Espíritu Santo, que yo no puedo amar a Dios como yo soy. ¿Es necesario el Espíritu Santo, en su opinión? El Espíritu Santo es muy necesario. El Espíritu Santo es tan necesario que es parte de nuestra salvación. La Biblia nos habla de Nicodemo y Jesús. Ahí tuvieron la conversación en la cual Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo en agua y espíritu. O sea, el Espíritu Santo es una etapa, es parte de la vida de cada cristiano para entrar también a la salvación, para entrar al cielo. Okay. ¿Es necesario en hablar en el Espíritu Santo que nuestra lengua tartamuda, en una cierta manera, obviamente, que nos suena extrañamente, ¿verdad? ¿Es necesario que se mueva de esa manera? Bueno, de esta manera yo lo explico. Cuando uno está en una relación de noviazgo, en especial cuando conoce a la chica correcta, uno se enamora locamente. Yeah. Y cada vez que se acerca a esa persona, su corazón late muy rápido. Sus rétinas hasta abren, sus pulpos se abren más. Creo que todo lo que ella hace te llena tu corazón de gran satisfacción. Lo mismo es con el Espíritu. Cuando tú estás enamorado de Dios, cuando tú estás enamorado de la obra del Señor, hablando de la iglesia, tu corazón va a comenzar a latir más. Tus ojos se van a abrir más, tus oídos se van a abrir más, pero a la voz de Dios. Por lo cual, aquí es donde entra la parte en la cual yo te digo que es cuando Dios viene y toma el control de tu lengua, de tus movimientos, porque también hay personas que aparte de la lengua, que dicen que la lengua se mueve extraña, también hay movimientos de su cuerpo que se mueven extraños. Pero tienes que saber que cuando tú estás tan enamorado de Dios, Dios es quien toma el control de ti por completo. Eso es una expresión de amor externamente de Dios dentro de tu corazón. Tu cuerpo está tratando de expresar el gozo de Dios que está dentro de ti. Es una expresión en preguntar esa pregunta, que yo no puedo amar a Dios como sin hablar en el Espíritu Santo, pero de lo que yo entiendo de ustedes, en expresarlo externamente, en hablar en lenguas, es lo máximo, es lo más, es lo mejor que usted puede hacer externamente en el amor de Dios. En una ocasión escuché al pastor, el hermano David Bernard, hablando sobre este mismo tema, y él en esa ocasión dijo de que uno solamente, digamos, un cristiano habla en lenguas, con las lenguas que se mueven extrañas y todo eso, una vez en la vida, una vez al año, una vez 6 meses, o cada vez que entra al servicio. Repetidamente. Repetidamente. Entonces esa pregunta es muy buena porque hay cristianos que en cada servicio pueden hablar en lenguas. Hay cristianos que una vez al mes, hay otros que una vez cada 6 meses, hay otros que una vez al año y hay otros que una vez toda su vida. El secreto de todo esto está en que entre más te acercas a Él, más se expresa Él en ti. Más sensibilidad usted tiene. Exacto. Okay. Tus emociones son más sensibles a Él. Y bueno, pero con decir eso, unas interpretaciones, cuando se lee sus pasajes bíblicos, se puede ver como si fuera otro lenguaje, que lo que ocurrió en el día de Pentecostés eran los apóstoles hablando en una lengua extraña, que era Swahili o como sea, en propósito para que se pudieran dispersar y dar de misiones a otras personas. ¿Por qué no podemos más decir que es eso, en vez de es el lengua tartamudar, que no es necesariamente el hablar en otra lengua extraña, sino el lengua celestial donde tartamuda la lengua? Claro. Mira, te lo voy a resumir, te lo resumo de esta manera.
nosotros aquí en los Estados Unidos conocemos más al Espíritu Santo con esa lengua tartamuda, a lo que el apóstol Pablo también lo conoce como lenguas angelicales. Pero esa lengua tartamuda es una lengua entre tú y Dios, donde tú eres el que te estás edificando. Pero fuera de los Estados Unidos me ha tocado estar en casos, y a lo mejor tú mismo has escuchado de casos, donde el Espíritu Santo opera completamente diferente. Porque el apóstol Pablo nos dice que los dones son diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Entonces el Espíritu Santo puede operar de una manera sobrenatural, que puede tomar tu lengua, en tu lenguaje actual, y transformar y hacerte hablar en otro lenguaje totalmente desconocido y diferente, con el único propósito de que alguien conozca de Dios, o de que alguien reciba algo de Dios. Escucha, entiende a Dios. Entiende a Dios. Por eso eso es lo que leímos en Hechos capítulo 2, cuando ellos comenzaron a hablar en todas las lenguas, y allí menciona las lenguas que hablaron. Pero si tú notas, todos los que estaban allí, el versículo lo dice claramente, cuando dijo, ¿por qué es que los escuchamos hablar en nuestras lenguas? Sí, eso es mi punto, ajá. Y es porque en realidad todos los que estaban allí y escucharon ese mensaje, se fueron entendiendo ese mensaje, y este evangelio se fue extendiendo hasta los últimos rincones de donde todos ellos que estuvieron presentes escucharon. Okay. Bueno, usted explicó la necesidad y ahora el entendimiento detrás de la lengua extranjera, pero unas veces no es necesariamente eso el problema. El problema viene donde es difícil en hablar en lenguas, hay dificultad. ¿Y cómo puede usted tal vez consolar o avisar a alguien quien tiene dificultad en hablar en lenguas más ocurridamente? Mira, tener dificultad de hablar en lenguas, o vamos a usar otro más común, tener dificultad para recibir el Espíritu Santo. Mejor dicho, sí. ¿Me entienden? Hay personas que tienen dificultades para recibir el Espíritu Santo, y yo te voy a dar este ejemplo, te lo dejo. Este ejemplo me ayudó a mí cuando yo era un adolescente. Lo escuché de un evangelista americano, y dijo estas palabras: tienes que remover la cerca. Y no entendía las palabras que él estaba diciendo hasta que él comenzó a explicarlas, donde había un hermano que batallaba mucho, tenía problemas para hablar en lenguas. Hasta que le dijo su pastor, voy a ir a visitarte y vamos a tener una conversación sobre esto. Cuando llegó a la casa, notó que el hermano tenía un vecino, y ese vecino, el hermano había construido una gran cerca alrededor. Entonces el pastor le preguntó y le dijo, hermano, ¿por qué tienes una cerca al lado de tu casa? Y le dijo el hermano, pastor, es que yo no aguanto al vecino, no lo puedo ver, no lo tolero verlo. El pastor le dijo, hermano, esa es la razón por la cual no has hablado en lenguas. Corta la cerca y hablarás en lenguas. Quita el límite, quita el barrera. Exacto. Hay veces que hay barreras en nuestros corazones, y me voy a ir, y como estamos hablando de algo íntimo, porque de eso comenzamos a hablar, creo que el Espíritu Santo es algo íntimo de la vida de cada cristiano. Allí las barreras son bien íntimas. Ahí requiere que nosotros quitamos esas barreras de noviazgo, de amor, para hacerse íntimo, vulnerable hacia eso. ¿Quieres hablar en lenguas? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Tienes que entrar a una intimidad con Dios, y tienes que quitar esas barreras que muchas veces están en tu corazón, tu niñez, de tus situaciones. Enseñar tus debilidades. Wow, okay. Claro. Y cuando tú quites todas esas barreras, entonces Dios toma el control y te llena de una manera sobrenatural. Qué bueno, wow. Palabra buena, okay. Bueno, yo creo que eso aclara mucho, pastor. Bueno, gracias por acompañarnos, y espero que en el futuro le podamos hacer entrevista. Esto era de grande bendición para mi persona. Gracias. Y espero también a los que nos están viendo. Amén, que así sea. Gracias y un placer. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Y nos vemos. Amén.